Popular es el mito que afirma que el sistema capitalista tiene multitud de fallos, entre estos que termina inevitablemente en la formación de monopolios. Una vez más, estamos ante un efecto de la propaganda socialista. Paso a explicar lo que es el monopolio y cómo la función empresarial está lejos de terminar en monopolio una vez se dan las verdaderas condiciones de la economía de libre mercado. Debo aclarar que el auténtico empresario es aquella persona que descubre una oportunidad de beneficio. Es importante destacar que esta posibilidad de descubrimiento se da allí donde hay libre acceso a la materia prima, es decir, que no hay barrera de entrada a un determinado sector. Y entendemos la barrera de entrada como todo obstáculo artificial que impide a un empresario iniciar un proceso productivo en el sector de su preferencia, como decretos, licencias o leyes emanadas por los gobiernos. Esta consideración nos permite definir el monopolio no como la situación donde existe un único productor de un bien, que es como se suele entender hoy en día, sino como aquella posición del productor en que está protegido de la amenaza de que otros empresarios hagan lo que hace él, y esto por medio del control sobre los recursos que sirven para la producción del bien o del servicio, situación que además le favorece para colocar un precio sobre su producto por encima del que tendría en un mercado de libre competencia. Con esta reorientación de la definición del monopolio, llegamos a interesantes y nuevas conclusiones. Primero, allí donde haya libre acceso a la materia prima, el monopolio resulta imposible, ya que todos pueden producir el bien en libre competencia si consideran que hay un beneficio en ese sector. Segundo, los monopolios surgen cuando hay barreras de entrada, por lo que cabe preguntarse quién o qué impone esas barreras. Aquí observamos que, irónicamente, son los gobiernos quienes establecen estas barreras, a pesar de que sean los primeros en promulgar leyes antimonopolio. Miremos, por ejemplo, el sector del agua o de la luz. Por lo general, solo una compañía, y estatal, es la encargada de la administración de estos servicios. No se sabe si su trabajo es eficiente, ya que solo el gobierno puede ofrecerlo. De esta forma, se erige un monopolio sobre el agua y la luz que termina por perjudicar a los usuarios, quienes no pueden escoger por otras opciones, sino que tendrán que soportar la calidad del servicio de la compañía estatal. Y tercero, los gobiernos no protegen a los usuarios de los monopolios. Al contrario, son quienes crean los monopolios al privilegiar en muchas ocasiones a determinados empresarios, lo que los coloca en posición de monopolistas, pues les otorgan facilidades frente a otros o prohíben al resto de productores el acceso a un determinado recurso necesario para producir un bien. Un caso en Venezuela que puede ilustrar esta situación es el de la empresa Polar de la familia Mendoza. Polar tiene el monopolio en algunos productos como la harina de maíz. ¿Es esto responsabilidad de la empresa Polar? No. El problema está en el estatismo y la constante intervención de los gobiernos en la economía durante los últimos 60 años, que le han otorgado privilegios a esta familia y han colocado barreras de entrada a otros empresarios, todo lo cual les han impedido competir con Polar. El golpe más agresivo que sufrió la economía en esta área ha ocurrido irónicamente en el gobierno de Hugo Chávez, cuando Chávez asignó en un principio las divisas a tasa preferencial a la empresa Polar y luego expropió a las pocas compañías que le hacían competencia, terminó dejándola en posición monopolística. El problema entonces no es Polar, sino los controles gubernamentales, que van desde la apropiación ilegítima de las divisas y su asignación con discreción hasta los controles de precios y las expropiaciones, que vale decir, no son más que un robo legalizado a la propiedad individual, algo típico del Estado socialista ladrón. Si queremos verdaderamente más producción y productos más baratos, exijamos la eliminación de los controles sobre la economía y limitemos al gobierno a sus únicas funciones legítimas: administración de la justicia, mantenimiento del orden y seguridad. Esto no solo acabará con la corrupción al disminuir el tamaño de los gobiernos, sino que permitirá la creación de más empresas y competencia que hará que no solo la producción aumente, sino que los precios de los productos bajen. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.